Hola Glenn, mi nombre es Jerry y soy del Estado de México. Quisiera compartirte esta experiencia que, cada vez que la recuerdo, no encuentro explicación y siento un escalofrío muy extraño. Cuando cuento esto, algunos no me creen y se ríen. Incluso me han dicho que seguro estaba alcoholizado. Otros les parece muy extraño, pero creen que es inventado solo para asustarlos. Pero no. Verás, tengo un amigo que es un artista, y su pasatiempo favorito es hacer figuras de colección, de todo tipo de temática y personajes. La verdad es que los muñecos lucen excelentes, pero lo que realmente me asusta mucho es lo que vi, que ellos hacen. Una tarde fui a casa de mi amigo por primera vez a recoger algunas cosas que él me vendió. Cabe resaltar que mi amigo es soltero y vive solo. Él terminó separándose de sus familiares, ya que nunca se llevó bien con ellos. Al entrar a su casa de 2 pisos, me percaté de que todo el interior estaba repleto de sus muñecos, desde la sala hasta la cocina. Y no es por exagerar, pero hasta en su baño tenía estos muñecos. Después él me llevó hasta donde estaban las cosas que me llevaría. Al principio todo me pareció algo gracioso, pero cuando le pregunté por qué había puesto tantos muñecos en todos lados, le recomendé que mejor los pusiera en alguna vitrina. Pero él me dijo algo que me quitó la sonrisa del rostro. No, a ellos no les gusta estar encerrados. Además, ellos me ayudan a hacer de comer y a hacer la limpieza. Por eso están aquí. Porque les dije que vendrías a visitarme. Ellos requieren un amor adicional. No sé cómo explicarlo, pero claramente vi de reojo como uno de aquellos muñecos movía su cabeza y podía escuchar cómo sonaban las articulaciones. Me sentía totalmente rodeado y observado. Para esto yo ya me sentía paralizado. Y de pronto mi amigo les dijo: tranquilos, ya les había dicho que Jerry es un buen amigo mío de confianza. Tomé todas las fuerzas que tenía y le dije que muchas gracias por todo. Tomé las cosas y me despedí, por lo que él me acompañó hasta la puerta. También le dije que no podría quedarme a cenar ya que mi esposa me esperaba. Cuando salí de la casa de mi amigo, me ganó la curiosidad y quise voltear a una de las ventanas del segundo piso. Y ahí, las cortinas se movían. Estaban esos muñecos viéndome. ¿Cómo pudieron moverse las cortinas por sí solas si mi amigo estaba en la puerta despidiéndose de mí? Además, cuando llegué a su casa no había nada en esas ventanas. No sé realmente cómo mi amigo hace esos muñecos. Quizás es mejor no saberlo. Hola Glenn, saludos desde Guatemala y felicidades por tu exitoso canal. Lo que te voy a contar prometo que es real. No sé si fue algo paranormal o si mi mente es muy tramposa, pero te contaré cómo lo recuerdo. Yo viví toda mi infancia con mi madre, pero nunca tuvimos casa propia. Siempre habíamos rentado casas y nos mudábamos con cierta regularidad. Cuando tenía unos 12 años, nos mudamos a una colonia llamada Lomas de Portugal. Antes de vivir ahí, nunca había experimentado terrores nocturnos o algo similar. Recuerdo que cuando llegué el primer día me gustó mucho la casa. Sin embargo, me quedé solo ahí un momento mientras mi madre, su esposo y mi hermano andaban moviendo cosas en la casa anterior. Durante ese tiempo sentí un ambiente un poco más pesado. No digo que me aterrara ni nada, pero sí sentía cierta incomodidad. Pasaron un par de meses y ya estábamos establecidos en la casa. Hasta ese momento no me había pasado nada. Sin embargo, una noche tuve la primera experiencia de parálisis del sueño, la cual ha sido la peor que me ha ocurrido hasta la fecha. Yo me acosté como de costumbre y suelo dormir casi boca abajo. Por alguna razón estaba soñando que veía un objeto blanco en el cielo, pero mi sueño era monocromático, algo que no me había pasado antes.
Además estaba en un silencio absoluto. De pronto un sonido fuerte comenzó a sonar y me desperté de golpe. Sin embargo, no me podía mover, aunque el sonido aún estaba ahí. Estos sonidos eran múltiples voces como de niños que reían de forma extraña. Pero no solo eso. Podía sentir cómo se subían y saltaban de mi cama. Corrían por el cuarto y, sobre todo, sentía muchas manos en mi espalda que me empujaban contra la cama, como queriendo molestarme o hundirme. Esto duró un buen rato. Sentí que fueron minutos en los que esos niños o cosas o lo que fueran estuvieron molestando durante la oscuridad de la madrugada. Cabe mencionar que no pude abrir los ojos por el terror que me ocasionó aquella situación. Solo lo hice hasta aproximadamente 1 hora después de que terminó todo. En ese momento ya podía mover mi cuerpo, pero por el estado de shock, me quedé ahí acostado sin moverme, totalmente aterrado. Tenía suerte de tener una televisión con control remoto en mi habitación, y el control lo tenía bajo la almohada. Me costó mucho deslizar la mano fuera de la sábana para sujetar el control y encender la tele. No pude seguir durmiendo esa noche. Me quedé despierto el resto de la madrugada y no veía la hora de finalmente ver la luz del día. He contado esto a mucha gente y cada uno me da su percepción. Algunos dicen que eran duendes y otros que eran demonios. Yo trato de convencerme de que simplemente fue mi mente, pero aún tengo esa duda. Esta no fue la única parálisis que tuve en esa casa. Sufrí muchas, aunque no fueron tan fuertes como la primera, y afortunadamente ya sé controlarlas. Aún así tengo algunas cosas que me pasaron en esta casa, aunque esto ya no tiene que ver con la parálisis del sueño. Pero no sé si tengan que ver con lo que pasó esa noche. Te mando un saludo, Glenn. Buen día, Glenn. Soy seguidor desde hace algunos meses y no me canso de escuchar los relatos de las personas. Me gustaría compartir uno en particular, que me ocurrió después de que falleciera mi abuela materna. Perdí a mi abuela hace 11 años. Era una mujer muy sociable y amante de la vida. Solía cuidarme en su casa cuando era pequeño y nos divertíamos mucho jugando. Desafortunadamente, un sábado por la noche, todo cambió. Mis padres recibieron una llamada de un hombre que aseguraba estar con mi abuelita en su casa. Ella había salido a comprar algunas cosas y se empezó a sentir mal, así que amablemente la acompañó en taxi hasta su casa. Fue entonces cuando ese hombre nos llamó para informarnos. Tardamos aproximadamente 20 minutos en llegar a la casa de mi abuela, ya que vivíamos un poco retirados. Cuando llegamos, ese supuesto hombre ya no estaba. Mi padre y mi madre se bajaron del coche y me dijeron que me quedara en el auto. Yo debía haberles hecho caso. Mientras estaba en el auto, escuché un grito que provenía de mi madre y yo me asusté mucho. Rápidamente entré a la casa, donde vi a mi abuela agonizando en su sillón, el mismo en el que solíamos ver la televisión. Estaba en shock al presenciar esa grotesca escena, mientras mis padres intentaban levantar a mi abuela para llevarla al hospital. Llegamos al hospital y mis padres me dijeron que me quedara en el coche. Mi padre me dio su celular para que me entretuviera un rato y pudiera olvidar un poco lo que estaba sucediendo. Era aproximadamente la 1 de la mañana cuando llegamos al hospital. Yo estaba tranquilo, jugando a un videojuego con el celular de mi padre, cuando empecé a sentir que alguien me observaba a lo lejos. Volteé a todas direcciones, pero no había nadie. No le di mucha importancia hasta que nuevamente sentí esa horrible sensación. Al mirar hacia una de las ventanas de la planta alta del hospital, ahí la vi. Era mi abuela,
tratando de decirme algo con su mano, haciendo un gesto como si se estuviera despidiendo de mí. Yo me alegré mucho de que mi abuela estaba bien, y ojalá hubiera sido así. A los 5 minutos, vi a mis tíos y mis padres salir del hospital llorando. Un poco confundido salí del coche para preguntar qué había pasado, y me dieron la noticia más triste de mi vida. Mi abuela había fallecido hace 30 minutos. Traté de explicarme cómo era posible si la había visto saludándome en esa misma ventana unos minutos antes. Yo se los hice saber y se sorprendieron mucho. Al día siguiente fuimos nuevamente a la casa de mi abuela para buscar algunas pertenencias de un tío. Fui con mi padre, y mientras estaba en la sala, en el mismo sillón donde mi abuela había agonizado la noche anterior, vi de reojo que una silueta de color rojo pasó hacia la siguiente habitación, el cuarto de mi abuela. Supuse que era mi padre, que había encontrado alguna prenda u objeto, así que no le di importancia y seguí jugando. Minutos después mi padre me llamó y me dijo que ya había encontrado lo que buscaba. Le hice una pregunta sobre por qué había entrado al cuarto de mi abuela. Él, muy sorprendido, me miró y vi en su rostro una expresión de angustia y miedo al mismo tiempo. Le pregunté qué pasaba y por qué ponía esa cara, y él me respondió que no había entrado a esa habitación. Así que supuse que fue mi abuela la que había visto. Actualmente en esa casa vive solo mi tío, que no está casado, y ha contado que han ocurrido cosas extrañas después de la muerte de mi abuela. En 2021, un vecino le contó a mi tío que alrededor de las 4 de la mañana, al llegar de trabajar, vio a una mujer de pelo rubio en la cochera de la casa de mi abuela. Al percatarse de que el vecino de mi tío había llegado, la misteriosa mujer se escondió y se retiró hacia atrás. El vecino supuso que era mi madre, ya que solía ir a la casa a dormir algunos días. Mi tío se sorprendió al escuchar eso, ya que mi abuela era rubia y no le gustaba que las personas la vieran en su cochera. Este es mi relato, Glenn. Espero que puedas leerlo. No sé si fue una experiencia 100% paranormal, pero fue algo que me marcó durante mucho tiempo y me trae nostalgia. Y quería compartirlo con alguien. Saludos a toda la comunidad. Hola, Glenn. Mi nombre es Cynthia y quiero compartir contigo y tu audiencia una experiencia que para mí fue muy intensa, sobre todo porque era una niña cuando esto sucedió, y hasta el día de hoy lo recuerdo claramente. Siempre he tenido cierta sensibilidad para este tipo de cosas desde muy pequeña, y lo que les contaré ocurrió cuando tenía entre 12 y 13 años. A partir de ese momento, comencé a experimentar este tipo de sucesos. La casa donde vivía con mis padres y mi hermano tenía 2 plantas. Mis padres tenían su habitación en la planta alta, al igual que mi hermano, y yo dormía solo en la parte de abajo. Cabe destacar que los días anteriores a lo que me sucedió eran completamente normales, hasta que comenzó todo. Recuerdo que me invitaron al cumpleaños de un amigo, cuya celebración coincidía con la noche de Halloween. Asistí a la fiesta y me divertí mucho. Me retiré alrededor de las 10 de la noche. Llegué a casa y avisé a mis padres, quienes ya se encontraban en su habitación. Como era fin de semana y no tenía que ir a la escuela el día siguiente, me senté a ver televisión con mi hermano, que estaba en la sala. Me aburrí de lo que estaba viendo y decidí jugar con una pelota que teníamos en la sala. Mi hermano se acercó y me dijo que dejara de botar la pelota, advirtiéndome que no debería jugar en la noche. Le pregunté que por qué, y me respondió que si jugaba de noche, el espíritu de algún niño podría venir en la madrugada y jugar con mis juguetes. Yo no le creí en ese momento. Pensé que solo quería asustarme para que dejara de botar la pelota y así no molestara con el ruido.
Un rato después él se fue a dormir y yo también me retiré a mi habitación. Me puse mi ropa para dormir y dejé mis sandalias juntas a un lado de la cama como siempre. Todo iba normal, pero casi a punto de quedarme dormida. Empecé a escuchar cómo la pelota comenzó a botar sola en la sala donde la había dejado. Inmediatamente mi corazón se aceleró, ya que sabía que no había nadie más en la planta baja. Aún así me levanté pensando que quizás mi hermano quería molestarme. Abrí la puerta de mi habitación que conectaba con un pasillo hacia la sala. Y allá en el fondo, vi la maldita pelota botando sola, avanzando por el pasillo en dirección hacia mí. En ese momento sentí que mis piernas se doblaban. Cerré la puerta y corrí hacia mi cama. Me cubrí de pies a cabeza con la sábana y dejé de escuchar la pelota. Al final me dormí, pero esa fue la primera noche de muchas, que se convirtieron en una película de terror. Yo no podía dormir, ya que cada noche algo se manifestaba, haciéndome pasar las peores noches de mi vida. Yo no le conté a nadie lo que pasó el primer día con la pelota, y así transcurrieron las siguientes semanas. Al día siguiente, al ir a dormir, después de dejar mis sandalias junto a un lado de la cama, estando ya dormida, fui despertada por un ruido muy fuerte, como si algo golpeara el suelo. Abrí los ojos esperando ver qué era, y volvió a sonar igual. Inmediatamente encendí la luz y vi que mis sandalias estaban una a cada lado, como si alguien las hubiera agarrado y las hubiera lanzado con rabia. Las tomé de nuevo y las dejé cerca de mi cama. Apagué la luz, pero encendí una lámpara que tenía en mi buró. Ya acostada, empecé a escuchar como si algo estuviera debajo de mi cama. Se oían ruidos, pero no me asomé para ver qué era, ya que no quería ver algo desagradable. Así transcurrieron unas 3 o 4 semanas, en las que cada noche me despertaban con ruidos, cosas azotando, jalándome la sábana o el cabello. Y es por eso que hasta el día de hoy no duermo con el cabello suelto. Todas las noches a partir de las 2 o 3 de la mañana, ya no dormía y solo esperaba entre esos ruidos que me paralizaban de miedo, a que amaneciera para prepararme para ir a la escuela. Hasta que finalmente no pude soportarlo más y le conté a mi madre llorando lo que me sucedía cada noche, aunque no me creyó mucho al principio como suele suceder. Solo me dijo que era mi imaginación. Lo que hizo fue pedirle a mi hermano que se quedara conmigo para que estuviera más tranquila. Mi hermano, que es 4 años mayor que yo, esa noche me acompañó en mi cuarto, lo cual me hizo sentir algo aliviada, a pesar de seguir angustiada por lo que pudiera pasar, aunque todo estuvo bien. Pero en la siguiente noche, ya estando dormidos, al intentar cambiar de posición sentí algo en mi cuello. Pasé mis manos para identificar qué era y sentí algo húmedo, como un trapo mojado alrededor de mi cuello. Inmediatamente me la quité y la tiré a un lado de la cama. Mi corazón latía fuerte, y en ese mismo instante, algo la tomó de nuevo y me la arrojó en la cara como con rabia. Yo me levanté con todo el terror del mundo corriendo a prender la luz, pero por supuesto no había nada. Mi hermano seguía profundamente dormido sin percatarse de que algo hubiera sucedido. Solo traté de tranquilizarme. Me acosté de nuevo y así fue hasta que amaneció. Esa misma madrugada, justo al punto de amanecer, esperaba que sonara mi alarma para ir a la escuela y empezar a alistarme. En mi habitación tenía una de esas sillas de fierro tejido, y de la nada vi cómo se arrastró sola en dirección hacia mí. En ese instante mi hermano estaba despertando y también la vio.
Yo, ya casi acostumbrada, solo lo volteé a ver como diciéndole: ¿ahora sí me van a creer? Mi hermano se levantó corriendo y me sacó de ahí completamente asustado. Fue directo hacia mis padres y le platicó lo que ocurrió en mi habitación. Afortunadamente, ese fue el último día que sufrí algo paranormal en mi habitación. Seguí durmiendo con mi hermano, hasta que con el tiempo fuimos dejando atrás lo que sucedió. Pero siempre me quedaré con muchas preguntas sobre qué sucedió en mi habitación. ¿Qué cosa estuvo en mi cuarto haciendo imposibles mis noches? Me aterra pensar que era un demonio, pero me alegro que se haya ido. Eso espero. Hola Glenn, buenas tardes. Como mucho, soy una gran seguidora de tu canal y siempre escucho tus historias en YouTube. La historia que tengo para ti involucra aquel misterioso sexto sentido, que se atribuye a aquellos nacidos en octubre y noviembre. Una creencia que siempre me pareció más folclórica que real. No sé si esto puede ser verdad, pero sí puedo confirmarlo. Yo nací el 4 de noviembre, y mi madre me cuenta que desde niña yo siempre pude comunicarme con los muertos, principalmente con mi bisabuela. Siempre la miraba en uno de los cuartos, ya sea dormida o lavando la ropa. O había veces en que me quedaba dormida y sentía como algo se salía de mi cuerpo y viajaba por la casa. Una de esas veces recuerdo que me levanté. Miré por la ventana y vi a mi madre y abuela sentadas platicando. Luego me desperté de ese sueño. Hice lo mismo que en él y, para mi sorpresa, estaban ahí sentadas platicando con la misma ropa que soñé. He tenido la desdicha de soñar cosas que luego suceden. Soñé con un hombre en una alcantarilla y al día siguiente, mi tío tuvo un accidente donde su pie quedó atrapado en la alcantarilla y tuvieron que enyesarlo. También he soñado con gente muerta, que siempre me cuenta su historia de cómo vivieron y cuál fue la causa de su muerte. Además, mis sueños me han llevado a lugares que no conozco, pero cuando viajo o veo fotos, sé que son esos lugares con los que tanto he soñado. Y bueno, el punto de esto es que hace pocos meses soñé que venía de una fiesta con unas excompañeras de secundaria que hacía años que no veía. Veníamos algo alcoholizadas, siendo sincera, pero como soy la que entrena en defensa personal, estaba más atenta ya que era de madrugada. Recuerdo que crucé primero la carretera para asegurarme de que estuviera bien y caminar tranquilas. Mientras ellas esperaban para cruzar, sentí algo detrás de mí. Me giré y vi una sombra delgada y alta, a unos 50 metros de mí, recargada en un árbol cerca de una casa abandonada, aunque en mi sueño la casa estaba completa sin ningún daño. Yo me giré hacia mis compañeras y les grité que se apuraran, pero en cuanto volví a girar, esa cosa estaba cada vez más cerca de mí. Yo me desesperé y las insulté para que cruzaran, pero cuando llegaron al otro lado de la carretera, esa cosa estaba detrás de mí. De inmediato corrimos hacia la casa de mi tía, que estaba a un lado de esa casa abandonada. Pero con lo que no contaba es que esa cosa nos siguió hasta la casa de mi tía y solo me observaba a mí. Todavía recuerdo su ropa. Esa cosa quería llevarme con él o tal vez pedirme ayuda, porque recuerdo que él tenía desespero por llevarme con él. Por fin desperté de esa pesadilla y no pude dormir bien en días, ya que sentía que algo me vigilaba. A los pocos días, platicando con esa misma tía y mi primo en su casa, hablaron de un hombre que se le apareció a él en el mismo lugar. Les pregunté que de qué hablaban y me contaron de la casa esa. Yo pregunté que cuál casa y me describieron la misma casa que yo soñé, solo que ya en estado de abandono. Les conté sobre mi sueño y ella me preguntó que cómo era el hombre con el que soñé. Me preguntó que si era un hombre alto y delgado, a lo que de inmediato afirmé que sí.
Lo que ella me dijo sigue acelerando mi corazón cuando lo recuerdo. Hace muchos años, ese hombre se había suicidado en esa casa. Se colgó del mismo árbol con el que soñé. Tristemente, siempre he escuchado que la gente que comete suicidio nunca descansa en paz. Otro evento que se me hace mucha casualidad, pero también hace una semana salió una fiesta y gracias a esta fiesta me reencontré con las compañeras del sueño y nos volvimos a hablar. Las tres igualmente nos alcoholizamos. No sé si sea casualidad o si ese sueño me dijo algo de mi futuro sobre ellas, o algo por el estilo. Sinceramente, no soy una persona religiosa, pero sí muy espiritual. Aún así, trato de prender uno que otro incienso de loción siete machos, entre otras hierbas, para mi protección y no sentirme vigilada. Y limpio mi cuarto para no seguir pensando en eso. Pero de tantos sueños que he tenido, ese fue el que más me impactó. Gracias por escuchar mi historia. Me encantaría saber si hay alguien más de la comunidad que tenga este tipo de sueños, o un sexto sentido como yo.